Bueno, acá tenemos un gráfico. ¿Qué está representado en los ejes? Posición, Y tiempo. tiempo. Posición y tiempo. Bien. Bien. Acá, entre el instante t igual 0 y el t igual 6 segundos, ¿qué tipo de movimiento tiene el móvil? Negativo. Bueno, negativa sería ¿qué cosa? La trayectoria del... No, la velocidad. La velocidad, porque la pendiente de la recta es la velocidad. Pero cuando ustedes ven un tramo rectilíneo, por lo menos en este tramo de 0 a 6, nada más, porque después va variando y qué sé yo. Pero bueno, de 0 a 6, cuando uno ve que la representación gráfica, posición en función del tiempo, es una recta inclinada, significa que es un MRU. Cosa, profe. MRU. Me tiene que contestar. Ah. MRU. Entonces acá Sí. hay un MRU. Acá hay un movimiento rectilíneo uniforme. De 0 a 6 segundos, de 0 segundos a 6 segundos, hay un MRU. ¿Cierto? Sí. ¿Está bien? Y de 6 a 9, ¿qué hay? Es reposo eso. Claro, es reposo. ¿Por qué? Ese tramo correspondería a una recta de pendiente ¿cuánto? Nula. Nula. Pendiente 0. Horizontal es pendiente 0. Pendiente positiva, pendiente negativa, ¿cierto? Positiva si es creciente, negativa si es decreciente. Pero 0 sí, por eso yo les dije, para hacer un MRU tiene que ser un tramo oblicuo, o creciente o decreciente, pero no horizontal. Porque si es horizontal corresponde al reposo. Velocidad constante, pero constantemente 0. Si la velocidad es constante y constantemente 0, no es MRU, es reposo, ¿no? Y tampoco puede ser vertical. Vertical no va a ser nunca vertical, porque si hubiera un tramo vertical sería absurdo, porque significaría que, por ejemplo, acá en 6 metros, supongamos que hubiera un tramo, qué sé yo, de una representación gráfica vertical. Acá significaría esto de que el móvil, que es un móvil puntual, significaría que estaría en infinitas posiciones distintas al mismo tiempo. O sea, a los 6 segundos está en 0 metros, a los 6 segundos también está a 6 metros, al mismo instante también está a 12 metros, así que eso no puede pasar. Así que, digamos, un tramo vertical no va a ser nunca, aparte no corresponde al concepto de función, el tramo vertical. Así que vertical olvídate, pero no puede ser horizontal tampoco para hacer un MRU. Entonces, de 0 a 6 segundos hay un MRU porque tenemos podemos ver que es un tramo, la representación gráfica, posición-tiempo, es una recta, un tramo de recta oblicuo, o sea, inclinado. Entonces, acá tenemos estamos diciendo un tramo oblicuo, ¿cierto? El MRU. Acá tenemos reposo y acá tenemos otro MRU. Este MRU es con una velocidad ¿cómo? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva, porque da la pendiente. La pendiente acá, velocidad negativa, la pendiente acá, velocidad positiva. Bien, bueno, si supongamos que tuviéramos un simulador a mano, ¿cierto? Y quisiéramos agarrar y graficar esta situación. Podríamos, por ejemplo, hacer lo siguiente. Supongamos que acá está el eje de referencias, ¿cierto? Bueno, se habla de la posición 0, la posición 6 metros y la posición menos 6. Así que bueno, tenemos un 0 acá. Supongamos que por acá esté la posición 6 metros, positivo, este es el eje X. Y bueno, simétricamente para el otro lado estaría la posición menos 6 metros. ¿Dónde está primero voy a leer, vamos a evaluar el gráfico y después vamos a las opciones múltiples y lo vamos sacando patadas. Después que evaluemos el gráfico. ¿Dónde está el móvil en el instante inicial? ¿En qué posición está? En 6 metros. En 6 metros. Se ve acá, es la ordenada del origen. Entonces, el móvil está inicialmente a 6 metros. Vamos a suponer que el móvil es este punto azul. Acá lo tengo en el instante inicial al móvil. ¿Qué pasa con el móvil? Tiene una velocidad, hemos dicho, negativa por la pendiente de toda esta recta. Negativa. Entonces va con velocidad constante negativa. ¿Para dónde va? ¿Para la derecha o para la izquierda? Para la izquierda. Para la izquierda. O sea, tengo una velocidad acá. Entonces tiene el móvil una velocidad negativa. Entonces, ¿en qué instante pasa el móvil por el origen de coordenadas? A los 3 segundos. Se observa de acá. A los 3 segundos, el móvil pasa por el origen de coordenadas, o sea, va a estar por acá, a los 3 segundos. ¿Y qué hace ahí? A partir de ese momento, ¿qué hace? ¿Sigue ahí? No. No. Sigue de largo. Sigue de largo, porque fíjese que la velocidad sigue constante, no se frena. Sigue constante. Si sigue constante, sigue de largo. ¿Hasta dónde sigue?
sería hasta los menos 6 metros. Entonces, Menos acá 6. llega hasta acá, el móvil, ¿no? Bueno, este sería en el instante inicial, 0 segundos. Acá estaría a los 3 segundos, ¿no? Acá estaríamos con el móvil a los 6 segundos. ¿Y después qué hace el móvil? Del 6 a 9, ¿qué hace el móvil? Reposo. Reposo. Se queda quieto. ¿Dónde se queda quieto? A menos 6 metros. O sea, se queda quieto a 6 metros a la izquierda del origen, o hasta los 9 segundos se queda ahí. ¿Y después qué hace el móvil? Se va Sobre. para el Velocidad origen. positiva hacia el origen. Positiva. Velocidad positiva por la pendiente de esta recta, velocidad positiva. Y si es velocidad positiva, significa que a partir de ese punto se va a acercar al origen. ¿Eh? Se va a acercar al origen porque va a tener una velocidad para el otro lado. Y en el instante final, t igual a 12, ¿cierto? ¿Qué pasa con el móvil? Llega al origen. Llega al origen. Y ahí no se sabe más nada, pero llega al origen y termina ahí. Y termina acá el móvil. Entonces hizo esto. Arrancó de acá, fue con velocidad constante, pasó por el origen derecho, se detuvo ahí. 3 segundos. Y después volvió a arrancar y se detuvo ahí. Y ahí, bueno, y ahí termina, ¿cierto? Los 12 segundos. Entonces, bueno, eso es bueno para que sepamos interpretar un gráfico, posición-tiempo, que traigamos toda la información del gráfico, sabemos interpretar dónde está el MRU, dónde está el reposo. Bueno, vamos leyendo y vamos poniendo verdadero o falso. Dice, en el instante inicial, el móvil se halla a 6 metros del origen. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Le pongo una B verde ahí. En t igual 3 segundos, el móvil se detiene. No, ¿Verdadero o falso. 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 Esa es la falsa. Porque, ¿qué pasa a los 3 segundos con el móvil? Sigue largo. Velocidad Claro, negativa. nunca se detiene. No se detiene, pero ¿qué le pasa a los 3 segundos? ¿Qué Solo ocurre? pasa al origen. del Claro, origen. pasa por el origen. A los 3 segundos el móvil está en el origen. Lo que pasa es que no se detiene, pero está en el origen. Porque este es un gráfico posición-tiempo, que indica, ese es un 0 en un gráfico posición-tiempo. Y por lo tanto es un valor de x o de t que hace 0 a la abscisa, y la abscisa es x, o sea, la abscisa es posición. O sea, es un instante que hace 0 a la posición, y para hacer un instante en que se detenga, debería estar representado acá la velocidad. Si acá estuviera representada la velocidad en función del tiempo, ese 0 para la velocidad sería un instante en el cual la velocidad pasaría por 0, y eso lo vamos a ver después cuando veamos MRV. Pero por ahora no. Bueno, y sigamos viendo validando las otras opciones. Entre los 3 y los 6 segundos se aleja del origen. Entre t igual 3 y t igual 6. Se Sí, aleja verdadero. verdadero. Me doy cuenta en esta simulación de acá, y si no, me doy cuenta en el hecho que a los 3 segundos está en el origen, y después está en menos 1, menos 2, menos 3. Si bien es cierto que la posición cada vez es más chica, podríamos decirlo, es más negativa es menor, en realidad no se está acercando, se está alejando para la izquierda, pero se está alejando. Claro. Entonces, entre los 3 y los 6 segundos se está alejando del origen. A los 8 segundos, dice después, se halla en reposo a 6 metros a la izquierda del origen. Sí. Claro, a los 8 segundos, ¿cierto? Los 8 segundos sería como por acá más o menos, 6, 7, 8 ahí. A los 8 segundos, ¿a dónde está? A menos 6 metros del origen y en reposo, porque Claro, está bien. lo agarra en el lapso de la velocidad constante, entonces, del reposo, perdón. Entonces, entre los 9 y los 12 segundos, bueno, se supone que el eje de referencia crece para la derecha, eso no está en el enunciado, debería decir, el eje de referencia crece hacia la derecha, entonces estaría a la izquierda, pero como es habitual, es como la escritura, habitualmente se escribe de izquierda a derecha, bueno, es habitual moverse de izquierda a derecha. Entre los 9 y los 12 segundos tiene velocidad positiva. Entre los 9 y los 12. A ver, 9 y los 12 tiene velocidad positiva. Está dada por la pendiente de esta recta. Verdadero. ¿Cierto? Entre los 9 y los 12 segundos, me olvidé poner los 12 segundos, pero a los 12 segundos el móvil está acá. O sea, hace 0, 3, 6, se queda en reposo hasta los 9 y a los 12 segundos está en el origen. Entonces, entre los 9 y los 12, como se va moviendo hacia la derecha, la velocidad es positiva. Se ve claramente. Está a favor del eje de referencia, la velocidad es positiva, entonces esa también es correcta. Y ahora vamos leyendo bien. Se cumple todo lo siguiente excepto.
y la que hay que marcar es lo que no se cumple, así que hagamos todo ese laburito. Yo pienso que es mejor, porque uno se le embarulla la cabeza, y van a ver cuando tengan que hacer 40 ejercicios en una prueba, cómo se te empieza, te olvidaste si lo que había que marcar era lo que no se cumplía, lo que se cumplía, que todo correcto, que nada es correcto, excepto un quilombo. Entonces hagan así, validen verdadero o falso, y ya les digo, si se van a equivocar en un ejercicio múltiple choice, es porque van a cometer dos errores. Haber marcado como falso algo que era verdadero, y haber considerado que es verdadero algo que era falso. O sea, si se piensan bien, digamos, hay que evitar, pues son dos errores, 2 de 5. Habría que equivocarse en 2 de 5 para perder un punto de un múltiple choice. O sea, si uno lo razona bien, digamos, tenés que acertar la opción múltiple. Estuvo lindo, pero quiero hacer una cosa más, ya que estamos, una cosa más, jugar un poco más con esto. Yo quiero saber qué velocidad tiene el móvil entre los 0 y los 3 segundos. ¿Qué velocidad tiene? ¿Cierto? En ese intervalo que va de t igual 0 a t igual 3. En el gráfico, ¿cómo lo saco? 2 metros por segundo. Bueno, espérate, voy a ver. Sería razón de 6 por 3, sobre 3. Voy a ver. Yo tendría que sacar la velocidad. Y la velocidad hemos dicho que es el desplazamiento sobre el delta t, ¿cierto? Si yo estoy en el intervalo 0,3, en ese intervalo de segundos, ¿no? Tendría que hacer la posición final. A ver, ¿cuál es la posición final? Final sería 3 segundos, inicial sería acá. Inicial, final. ¿Cuál sería la posición final? Porque recuerden que esto es x final menos x inicial sobre t final menos t inicial. Siempre es final menos inicial. Es así la física. X final. 3 menos 6. No. Perdón, 3 menos 6. No. No, 0. 0. 0, Vamos por partes. 0 menos Acá está 6. el eje X, acá está el eje X. Por eso, X 0 menos final, X final, ese punto lo proyecto sobre el eje X, 0. X final, 0. Menos X inicial, 6. ¿Cierto? Bueno, metro, ¿cierto? Lo pongo todo en metro. Sobre T final menos T inicial, bueno, 3 segundos menos 0 segundos. Y eso va a quedar menos 6 metros dividido 3 segundos. Y eso va a dar menos 2 metros por segundo. Negativo, lo cual indica que la velocidad es negativa, ¿cierto? Es como decíamos antes. Bueno, si dejo, como decíamos antes, si yo paso en 3 segundos y recorre menos 6 metros. Le pasan 3 segundos y recorre menos 6 metros el móvil. Acá está el delta t, que son los 3 segundos, y acá está el delta i, digamos que en este caso el delta x, que sería menos 6 metros. Entonces termina dando una velocidad negativa. Y si sigo, acá va a pasar lo mismo. Si hago la velocidad acá, en este tramo, también. X final en el tramo de 3 a 6. En el tramo de 3 a 6, la X final es menos 6 y la X inicial es 0. ¿Cierto? ¿No? Recuerden que las X se miden siempre proyectando los puntos. Ahora sería este el inicial y este el final sobre el eje X, que es el vertical ahora, el eje X. Entonces menos 6 menos 0, de nuevo, menos 6 menos 0 es menos 6, dividido 3 segundos, 6 menos 3, 3, y queda menos 2 también. Por eso esta velocidad es constante. Acá hay una velocidad de 0. Bueno, y saquemos la última velocidad. Supongamos que quiero sacar entre 9 y 12. Claro, ahí sería 2 metros por segundo positivo. Bueno, en el tramo de 9 a 12, de 9 a 12 segundos, en ese tramo, ¿cierto? De nuevo, la velocidad es igual a delta x sobre delta t, o sea, lo que sería la x final menos la x inicial sobre el instante final menos el instante inicial de ese intervalo, ¿cierto? Entonces vamos a tener que la velocidad media en ese tramo es igual a x final, este es el final, sobre el eje x es 0, ¿cierto? Menos 6. 0 menos 6, claro, menos 6, porque es la posición final sería este ahora, e inicial sería este punto ahora. X final 0, menos X inicial menos 6, 0 menos 6. Dividido el delta t es t final, siempre final menos inicial, los delta. T final menos t inicial. Entonces la velocidad media va a quedar 0 menos 6, va a ser más 6, que son metros, por supuesto, y abajo va a venir 12 menos 9, 3 segundos. Y va a quedar 2 metros por segundo positiva.
la velocidad. Profe, ¿esa velocidad sería la velocidad media o la instantánea? Bueno, es la media en el tramo de 9 a 12 y es la instantánea en cada instante, porque el móvil va con un MRU, y en el MRU la velocidad es constante, y la velocidad instantánea es constante. Entonces en todos los instantes es la misma, entonces la velocidad media equivale a la velocidad instantánea en cualquier instante. Supongamos que yo quiero hacer acá un gráfico velocidad-tiempo. Acá sería tiempo y acá velocidad. Acá está el tiempo en segundos. La velocidad. Quiero graficar la velocidad en metros por segundo. Ahí tengo el tiempo en segundos y la velocidad. Entre 0 y 6 segundos la velocidad era constante. ¿De cuánto era? Menos 2 metros por segundo. Era menos 2. Menos 2. Era una velocidad constante de menos 2. Supongamos que menos 2 esté por acá. Teníamos ese trazo, ahí. Era de menos 2 y después seguía siendo de menos 2. Entonces es todo un MRU de velocidad constante menos 2. En el lapso de 0 a 6. Eso todo muy, bueno, en el medio pasa por el origen, pero es toda una sola cosa. Después, ¿qué pasaba con el móvil? De 6 a 9, ¿cuánto valía la velocidad? 0. 0. Está en reposo. Sí, de 6 a 9 valía 0. Porque el móvil estaba en reposo. Acá teníamos una velocidad de 0. Y después teníamos una velocidad de ¿cuánto acá? De más 2. Más 2. Positiva. Más 2 positiva. Sería ahí. ¿Cierto? Bueno, acá se podría completar, no se completa en general, se podrían poner línea de puntos, pero ese sería un gráfico velocidad-tiempo. O sea, la velocidad constante de menos 2, la velocidad constante de menos 2, después la velocidad constante de 0, y después la velocidad constante de más 2. ¿Cierto? ¿Cuánto vale la distancia recorrida? S, la distancia recorrida S por el móvil, ¿cuánto vale durante ese lapso de 12 segundos? 2. No. ¿La distancia recorrida es una magnitud escalar o vectorial? Escalar. 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 Hay que sumar en realidad en cada tramo, digamos, que marcamos. Claro. Es Lo, como el lo- cuentakilómetro del auto. Es como el cuentakilómetro del auto. Vos vas, sube, cuenta. Volvés, sigue sumando los kilómetros. ¿O no? Bueno, ¿cuántos metros hizo en los 12 segundos? No, 18. Ahí está. Ahí está, 18. No, más o menos 18. 6 no, porque no lo tenés que considerar negativamente. Por más que vuelva, vaya o vuelva, todo suma. Porque la distancia recorrida, todo suma. Vuelvo a repetir, es como el cuentakilómetros del auto. O sea, vas y volvés, en los dos casos, suma kilómetros el auto. Entonces tenés, recorrió 6 metros, primero, desde acá en los primeros 3 segundos, otros 6 metros más, total 12 metros. Para la izquierda, no importa, pero recorrió 12 metros. Después se quedó en reposo y recorrió 6 metros más para el otro lado. Entonces el desplazamiento, la distancia recorrida total, que es un escalar y que nunca es negativa, porque lo más que puede valer, lo menos que puede valer es 0, si tuvieran reposo todos los segundos, pero negativa nunca es la distancia recorrida, vale 18 metros, ¿o no? Si yo hago la distancia recorrida sobre el delta t, ¿qué me da? ¿La velocidad o la rapidez? La rapidez. La rapidez. Porque la rapidez es una sola. La rapidez media. Ahí sí sería la rapidez media. Bueno, Ujú. después cuando veamos velocidad, vamos a ver que también podemos sacar una velocidad media. Pero vamos a la rapidez media. La rapidez media es 18 metros recorridos dividido un tiempo de 12 segundos. O sea, todos los segundos suman, ¿eh? Incluso cuando estuvo en reposo. Eso también te baja la velocidad media. Si te paraste a tomar un café en la ruta, te baja la velocidad media de cuando hagas con las cuentas de cuánto demoraste en llegar a Buenos Aires, va a ver que demoraste, te influye. Rapidez media entonces sería 18 dividido 12. ¿Cuánto vale 18 dividido 12? Ya que estamos, lo sacamos. 1,5. Hay 1,5 metros por segundo de rapidez media, ¿o no? Sí. Fenómeno. ¿Cuánto vale el vector desplazamiento? Ya dije, se me bocota grandota ahí. ¿Cuánto vale el desplazamiento que es un vector? Durante los 12 segundos. 6 metros. 6 metros. Falso. Tiene un 0. ¿Cuánto vale el desplazamiento? 12. Falso. 18. Falso. Contra refalso.
Miren los valores que me han dicho, porque después dicen, no, yo lo dije. Miren los valores que me han dicho. 6, 12, 18. Para que no digan, no, yo lo dije. 9. Una lista más de falsos. 0. Otra más. No sé. Bueno, vamos a la definición. Vamos a la definición de desplazamiento. Desplazamiento igual a ¿qué? Posición final menos posición inicial. Posición inicial. ¿Cuál es la posición final? La final es 0. Sí, a los 12 segundos la final es 0. Para que borre esto. Cero. La posición final es 0 metros. Nah, Menos, menos ¿cuánto vale la posición inicial? 6. 6. Es ¿Cuánto menos vale el 6. desplazamiento? ¿Vieron? Nadie lo dijo. Nadie lo dijo. Yo Menos dije 6 6. metros. No, pero está mal, está mal. Bueno, Estamos hablando de vectores, no, me diste el... No, está mal. Es menos 6 metros, ¿cierto? Porque vos mirá, el instante final lo proyectás acá y mirá el instante inicial. Entonces, el vector de desplazamiento que une la posición inicial con la final, si vamos al eje de posiciones, mirá el eje de posiciones nada más, es ese vector que va en contra del eje X y por lo tanto es negativo menos 6 metros. Ese es el desplazamiento, ¿cierto? Bien, el desplazamiento total durante los 12 segundos. ¿Y eso a dónde aparece el desplazamiento? Cuando quiero sacar ¿qué cosa? Cuando divido delta X sobre delta T, ¿qué me da? La velocidad. La velocidad. ¿Es una magnitud escalar o vectorial? La velocidad. Vectorial. ¿Ves que no es lo mismo que la rapidez, o no? Ahí la rapidez me dio 1,5 metros por segundo, la rapidez positiva. Sí. Pero la velocidad me va a dar otra cosa. Menos Sí. 6 metros de desplazamiento dividido 12 segundos me va a dar una velocidad vector de menos 0,5 metros por segundo. O sea que negativa. Esto es importante. Lo que va a venir ahora, lo que vamos a ver ahora, y se lo anticipo acá sobre el mismo gráfico, es que cuando uno tiene el gráfico velocidad-tiempo, ¿cierto? Si uno, que es este gráfico de acá, que hice yo, no el original del ejercicio, sino este que hice yo, si uno saca el área debajo de la representación gráfica, eso es lo que sigue a continuación, el área debajo de la representación gráfica en un gráfico velocidad-tiempo equivale a la distancia recorrida por el móvil, al desplazamiento, no a la distancia, sino al desplazamiento, delta X, que ha sufrido el móvil. Fíjense acá, si quiero sacar el área debajo de esta representación gráfica, si vamos a sacar este área, sería base por altura. La base, acá tendríamos una base que son 6 segundos, la base de este rectángulo. Por la altura, menos 2 metros por segundo, ¿cierto? Menos 2 metros por segundo porque es una velocidad. 6 por 2, 12, menos 12, segundo se va con segundo y queda menos 12 metros. Ese representa el área de esa representación gráfica, representa el primer desplazamiento. ¿Se acuerdan cuando hicimos el dibujo acá? Parte de la posición más 6 y termina en la posición menos 6. Si parte de más 6 y termina en menos 6, hace un delta X de menos 12. ¿O no? Acá hace un delta X de 0 porque hay un área de 0, acá, y después en el último, vamos a ver ahora cuánto, vamos a hacer este reticulado, este rayado de acá, para ver el área debajo de esta representación gráfica, y ese va a ser el último desplazamiento, el tercer desplazamiento, el tercero, bueno, el segundo es nulo, ¿no? Pero el tercer desplazamiento. El área de ese rectángulo es base 3 segundos, porque la base es 12 menos 9, este delta T, ¿no? 3 segundos de la base. Por la altura, 2 metros por segundo, porque es una velocidad. Y eso va a dar 3 por 2, 6. Sí, bien digo, 6 metros, 2 positivo. 3 por 2 más 6, ¿o no? Entonces se va segundo con segundo y queda 6 metros. Así que acá se desplazó 6 metros en el segundo desplazamiento. Entonces tengo el primer desplazamiento menos 12 metros sumado con el segundo desplazamiento más 6 metros va a dar un desplazamiento total de ¿cuánto? Menos 12 más 6. Menos 6 metros. ¿Se ubican? Menos 12 más 6, menos 6. Bueno, eso sería el desplazamiento total sería ese. Bueno, sé que se puede aplicar perfectamente ese concepto. Bueno, listo, dejo este problema y ya le sacamos mucha información a todo este tema, ¿no?